El anciano. Lo que voy a narrar a continuación me ocurrió durante una madrugada del martes de carnaval del año de 1915. Ya era pasada la medianoche y la gente dormía mientras un viento soplaba por las calles del pueblo. Me encontraba en mi recorrido acostumbrado cuando de pronto, en el camino real, vi en solitario a un hombre en medio del silencio. Me acerqué y pude ver que era alguien conocido, de hecho, la persona de mayor edad del pueblo. Él mismo decía que había nacido a principios del siglo pasado. El anciano simplemente se encontraba ahí, encorvado por sus años, vestido muy apropiadamente y su mano derecha se sostenía sobre un viejo bastón que le ayudaba a mantener de pie a su cansado cuerpo. Me resultó muy extraño verlo ahí, puesto que el anciano vivía en una muy modesta casa de adobe a las afueras del pueblo, por el rumbo de Santa Ana. Me acerqué a él con amabilidad y le pregunté el motivo de su presencia a esas horas de la madrugada en aquel sitio. El anciano, con una voz lenta y apacible, me dijo que aquella noche, como ninguna otra, estaba muy inquieto y que decidió salir de su casa para tratar de conciliar el sueño y tener un merecido descanso a través de los recuerdos. Yo comprendí que ese era el motivo por el cual dejaba perder su mirada en el camino real, como tratando de alcanzar mediante aquel empedrado aquellos años de su juventud. Me ofrecí a acompañarlo de vuelta a su casa, diciéndole que el camino real no era un lugar seguro durante las madrugadas. El anciano me miró fijamente a los ojos. Esa fue una mirada penetrante que me ocasionó extrañeza y enseguida asistió afirmativamente con la cabeza. Le ofrecí mi gabán temiendo yo que el hombre fuera a contraer un resfriado, pero él se negó diciéndome que si a lo largo de su vida ninguna gripe lo había derrotado, mucho menos lo haría ahora. Comenzamos a caminar a su paso, lento y con un ligero golpeteo de su bastón sobre el empedrado camino, y entonces comenzó a hablar mientras nos dirigíamos a su casa. Me dijo que muchas cosas habían visto sus ojos, cosas que la gente olvida fácilmente con el tiempo, casi siempre por indiferencia o simplemente porque no les tocó vivirlas, pero que para mucha gente habían sido importantes tanto que habían modificado sus vidas. Me dijo también que de su generación era el único sobreviviente, que hacía ya muchos años que todos habían muerto. En aquel momento dejó de hablar y se tomó un par de minutos el anciano mientras parecía disfrutar de aquel aire tibio que aquella madrugada acariciaba su arrugado rostro. Yo únicamente lo observé hasta que él retomó la conversación diciéndome: por este camino, siendo aún niño, vi transitar a los soldados de la Guerra de la Independencia y después contemplé los estragos que ésta dejó. Hambre, enfermedades y miseria en el pueblo, solo para dar paso después a otras guerras que no ofrecieron un descanso a los habitantes de la nación. Y de esta guerra actual que envuelve a nuestro país, ya no me va a tocar ver su conclusión. Reconozco que a lo largo de mis días padecí muchas carencias, pero no me quejo porque amé y fui amado. Sufrí pérdidas y ausencias, pero también reí y soñé. Mas lo que nunca hice fue perder las esperanzas, ni siquiera en la peor de las tempestades. Pero hoy, con el alma ardiendo de nostalgia, experimento miedo de que las huellas que dejé en este mundo, siendo un hombre tan humilde como lo fui, no sean lo suficientemente profundas como para ser recordado. Y muy a pesar de los numerosos descendientes que tengo, hijos e hijas varios, cantidad de nietos y bisnietos, experimento un miedo más aún mayor que el miedo a la muerte. El miedo a ser olvidado. Sí, a que después de muerto ya nadie me recuerde. Miedo a no ser más que como un viento que pasó por este pueblo y que después no vuelva más a percibirse ni siquiera como un buen recuerdo. Y es que de tantos descendientes son muy pocos los que se preocupan por este pobre viejo. Y de todas esas vivencias y experiencias a lo largo de mis años, se perderán, habrán sido en vano, si ellos me olvidan. Por eso te platico todo esto a ti, sereno, pues sé que tú recordarás por el resto de tus días esta que es la humilde y sincera conversación a manera de petición de un anciano. Dejó de hablar el anciano y en aquel momento vimos su casa. Fue entonces que yo pude ver que la puerta estaba abierta y había luz de velas encendidas en el interior. De pronto, ese viento apacible de aquella madrugada se tornó violento y levantó una tremenda polvadera que me obligó a protegerme del rostro con mi gabán, y cuando el viento cesó, un par de minutos después, me descubrí y ya no vi más al anciano. Lo busqué a mi alrededor, pero no estaba, y preocupado me dirigí a su casa para asegurarme de que se había puesto a salvo de aquel repentino ventarrón.
Llegué apresurado y me detuve en la puerta. Fue entonces que vi a algunos de sus familiares rezando en torno a un ataúd. Les pregunté enseguida a quién velaban y ellos me dijeron que al anciano. Mencionaron que llevaba un par de horas muerto y que había sido repentino su deceso, muy seguramente por causa de su avanzada edad. ¡Imposible!, les dije yo, sorprendido y profundamente sobrecogido por el acontecimiento. Enseguida les comenté que hacía apenas unos segundos nos encontrábamos en el camino real ambos conversando. Ante mis palabras unos me miraron con asombro y otros con enfado, creyendo que yo les estaba jugando una broma pesada. Entonces, uno de los deudos me invitó a acercarme al ataúd y yo, aún incrédulo, me apresuré a mirar al interior y sí, ahí estaba el anciano recostado, descansando ya después de haber vivido tantos años. Tenía puestas las mismas ropas con las que yo lo había visto y en sus manos le habían colocado su viejo bastón, mas fue su rostro lo que me dio escalofríos, pues sus ojos estaban bien abiertos, tal y como minutos antes me habían estado mirando. Confieso que me paralizó el miedo y al comprender que había estado conversando con un muerto, y como en una especie de trance caí. Fue entonces que recordé cada una de las palabras que me había dicho aquella aparición. Hubo en su casa un largo y tenebroso silencio hasta que yo lo interrumpí contándoles a los presentes lo que acababa de ocurrir. Vi sus rostros palidecer y no fueron capaces de soportar mi relato, por lo que de inmediato cerraron el ataúd y velaron aquella noche al anciano con mucho temor. Sí, un temor acrecentado por el vigoroso canto de un búho que se postró sobre el tejado de su casa hasta el amanecer. Esa noche comprendí que el anciano me había dicho todo aquello porque en realidad ya estaba muerto, y tal vez no había tenido la oportunidad de hacérselo saber a alguno de los suyos. Yo lo tomé como una petición y le solicité a sus descendientes que nunca lo olvidaran, que siempre lo tuvieran presente. Ellos así lo han hecho desde entonces, tanto que su tumba siempre tiene flores. De aquella experiencia me quedó saber que no todo lo que la noche dibuja en medio de la oscuridad son fantasmas acusadores y aterradores, sino que también hay apariciones benévolas que nos solicitan favores, nos otorgan enseñanzas y nos dan lecciones. Pues bien, ese anciano aquella madrugada consiguió su cometido y venció a su mayor temor, el ser olvidado, porque cada vez que transito yo por el camino real lo recuerdo tal y como lo vi en aquella ocasión ya estando muerto. Estoy seguro que el anciano descansa en paz, pues continuará siendo recordado mientras todos los que escuchen esta historia la sigan contando.